Negrito, Irita, Juanpita, qué rico tenerlo en este episodio número 15, programa número 15. No le llamamos episodio, le llamamos programa. Encuentro entre el más amigos. bonito programa. Más bonito programa. Encuentro entre amigos. Hoy con una conversación absolutamente espectacular. Y así como hemos venido invitando una serie de amigos y amigas colombianos, ya argentinos, ya españoles. Estamos muy internacionales. Muy internacionales. Pues viene un gran mexicano, alguien a quien puedo considerar hoy amigo, alguien que tuve la fortuna de conocer en México, como le conté, un referente de la educación, un referente de la tecnología, un referente de las nuevas artes de hoy, que son estas artes más inteligentes que nunca, pero sobre todo tiene una historia muy, muy bonita con un gran grupo en México. Él, Juanpa, como le conté, viene del mundo de la tecnología, del mundo editorial educativo, y eso lo lleva obviamente a emprender todo un movimiento en transformación digital, en educación, en emprendimiento, en inversión, con diferentes grupos. Nos acompaña hoy Fernando Valenzuela, directamente desde Ciudad de México. Mi querido Fernando, bienvenido. 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 Muchísimas gracias. A tu programa, a este espacio de amigos. Yo le había contado a Juan Pablo que nos habíamos conocido, que habíamos intercambiado opiniones y que nos habíamos conocido en uno, sin lugar a dudas le conté, en uno de los grandes lugares, revelación en la educación en México. Estoy comenzando por el final de la historia, pero esta es la Universidad de la Libertad, la universidad que montó el Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, que en menos de 3 años acaba de quedar como la primera universidad más innovadora de México y la tercera en América Latina. Entonces, hoy estás en Colombia porque tienes una cantidad de iniciativas, pero cuéntanos, mi querido Fernando, ¿cómo se llega hoy a este mundo de esta educación viniendo desde el mundo editorial y desde el mundo de la tecnología? ¿Cómo se pegaron todas estas cosas? Bueno, primero debo decir que estoy muy contento de estar en este escenario porque ya me había tocado verlo desde el YouTube y ahora estar aquí adentro es una sensación medio rara. Entonces, bueno, yo realmente creo que he tenido una trayectoria muy privilegiada. Primero porque desde muy joven me metí en industrias inestables. Me metí en este rollo de la digitalización, pero además de la digitalización, en estas olas que no había cómo mirar hacia atrás. Era como venían las computadoras personales y venía las telecomunicaciones y eso pues hace que yo haya crecido profesionalmente hablando en un mundo donde no he encontrado estabilidad. Wow. Y esas olas, pues de pronto un ex jefe mío, querido, que murió hace algunos años, pero él entró como consejero de una empresa editorial que hacía libros de texto para universidades, para colegios, y me decía, mira, estos directivos de esta editorial quieren digitalizarse, pero no saben ni por dónde empezar, y quieren hacerlo todo ellos. Yo creo que te necesitan. Y así fue como entré con un impulso de una empresa editorial que fue de las primeras que empezaba a ver cómo ya los libros de texto no iban a subsistir y estaba rompiéndose la cabeza de por dónde empezar esta transformación digital. Así que así fue un poco el puente y me ha llevado pues por una ruta fascinante, primero por el mundo de educación y segundo por educación en la inestabilidad, que es otra de las olas que ahí viene. Mi jefe me lo dijo así, me dijo, la próxima ola de transformación va a ser en educación y no hay gente preparada. Y es que yo creo que, no sé cómo lo veas tú y quizás es la pregunta, dos de las industrias más cambiantes y más rápidamente cambiantes, creo yo que son la industria editorial y la educación. Yo creo que eso ha evolucionado de una manera que uno no se alcanza a imaginar y una velocidad también absurda. ¿Cómo ves tú esa dinámica, ese cambio que ya no es necesario ir a la universidad muchas veces porque la educación y el conocimiento es gratis, el libro como tal tiende a desaparecer, la fugacidad de las comunicaciones? ¿Cómo ves tú toda esa dinámica cultural? Porque realmente es una dinámica cultural. Sí, primero creo que estamos en un momento sin precedentes. Yo creo que tenemos una responsabilidad enorme de ser esta generación de la transición, porque lo que viene
no se parece en nada a lo que hemos vivido anteriormente. El aprendizaje. En el 2022 me pidió la UNESCO hacer un estudio del futuro de las universidades. Y te lo voy a contestar por ahí, porque yo le decía a la UNESCO, lo fuimos a presentar a Barcelona, una colega y yo, y era un evento que hacen cada 10 años, siempre lo habían hecho en París, ahora lo hicieron en Barcelona, y era repensar las universidades. Y yo empecé tocando algunas fibras. Yo decía, ¿por qué no eliminamos la graduación? Y la gente, te imaginarás, ¿no? ¿Cómo la graduación? Yo decía, es que la graduación significa dos cosas: que terminó tu época de aprender Claro, y que estás listo para el mundo del trabajo. Pues ni una ni otra. claro. Otro de los principios, le dije, ¿por qué no cambiamos esta idea de universidad por multiversidad? Múltiples etapas de la vida, múltiples generaciones, múltiples rutas. O sea, empezaba en ese momento a decir, necesitamos construir una universidad que no termine, que no sea un juego finito, sino un juego infinito. Y segundo, que nadie te diga, pues si tú quieres ser contador, pues aquí están las Que 8 sea un mar materias. de conocimiento y de Las formación. 8 materias Claro. de contabilidad. Entonces cierro este ejemplo de lo que le presenté a la UNESCO en Barcelona, que es un documento muy interesante. Dije, un día yo voy a Londres todos los años a un grandísimo evento de educación que se llama BET, y paseando en la ciudad decía, es que la educación tendría que ser así. Si uno pasa una semana en Londres, difícilmente no necesitas el metro. Si tú vives en 2025, difícilmente no necesitas la educación. Pero tú te subes al metro en la estación que te queda más cerca y no necesariamente recorres la línea roja de punta a punta. Tú vas hasta su próximo destino y vas acompañado en un vagón con gente de un tipo. Y entonces yo empecé con esa conexión y le puse en mi documento, yo veo el futuro de la educación eso, como el metro de Londres, donde tú entras a la estación que quieres, te vas a acompañar, pero vas a ir a otra estación que es tu próximo destino, y ahí te bajas o sigues y te cruzas por la línea verde y te acompaña alguien más en esa ruta, pero mañana vuelves y pasado mañana vas a volver y siempre te vas a estar moviendo. No puedes, en pleno 2025, no Ir necesitar, en línea recta. y no tienes que ir en línea recta y no siempre vas a tomar. Entonces, esos fueron como los principios y de eso fue lo que dio origen a que el grupo Salinas y Ricardo me empezaran a buscar para decir, eso es lo que queremos. Con justa causa, ¿no? Porque una reflexión tan simple y tan contundente, ¿por qué no se ha hecho? Pues porque hay demasiadas camisas de fuerza, porque parecería Política. regulación, tradición, política, la fuerza de los profesores, las estructuras. Porque si te pones a pensar, el año pasado hicimos un movimiento que se llama New Global Universities. Y ahí fuimos a buscar universidades de 50 años o menos. Tú sabes que las universidades se precian de decir yo tengo 400 años, yo 200, yo no sé. Dije, ¿dónde están las universidades emprendedoras, las jóvenes? Encontramos el primer grupo de 40 en el mundo y nos juntamos en Washington, luego nos volvimos a juntar en Nueva York, pero empezamos a discutir esta idea de es más fácil crear algo nuevo que transformar estos paquidermos. Wow. Sí. Claro. Y entonces estas universidades lo único que están haciendo, porque no es que estén desreguladas, no es que rompan, lo único es que se atreven a hacer cosas que las otras ya no se atreven porque piensan que no es posible. Entonces es un poco irte a jugar en las orillas, en las fronteras, en lugar de decir, no, es que esto no se puede, porque ¿qué pasa si tú juntas biología con marketing y con música? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se va a llamar el título? Como te dé la gana. Como te dé la gana. Y mira que yo creo que uno de los clichés que se ha habido desde hace mucho tiempo, mucho, es que la educación tiene que cambiar. El modelo educativo tiene que cambiar. Y eso lo repite todo el mundo. Y no cambia. Si uno se pone a ver, el esquema es bastante parecido al de hace mucho tiempo. Y tienes toda la razón en ese enfoque del tema. ¿Y qué crees que es necesario para que eso pase? Pues mira, es una combinación de, yo llamo 4 fuerzas, ¿no? O sea, tienes el método, la pedagogía, la enseñanza,
la transmisión, que antes era muy pasiva. El que lo sabe viene a enseñarle al que no sabe y te voy a llenar el cerebro vacío con... Entonces tienes el método. Luego tienes la tecnología, que antes era cómo traemos tecnología al aula, pero ahora es prepararnos para una generación totalmente digital. Esos dos mundos no se hablan. El que entiende pedagogía no entiende tecnología. El de tecnología cree que su tecnología sirve para enseñar igual que sirve para hacer marketing y no es así. Tercero, el capital. Es decir, tienes que dejar de invertir en cosas, tienes que invertir en otras, tienes que pensar los espacios, tienes que pensar el pago a los profesores, tienes que pensar las licencias, el ecosistema tecnológico. Y cuarto, la escala, el impacto. ¿Quién dice que una universidad tiene que ser el espacio físico que está ocupado? ¿Quién dice que una universidad son solo este tipo de programas en este tipo de... Entonces, eso ya afortunadamente se empieza a romper con la inteligencia artificial, se empieza a romper con la inversión. Te pongo cuando yo empecé, 2009, no existía un término que fuera EdTech, que es como, así como hay FinTech y hay HealthTech y hay MarkTech y todas estas, no había EdTech cuando yo empecé, 2009. No había ni siquiera $500,000 de inversión en emprendedores en todo el mundo. 2025, 85 billones de dólares se han invertido en educación. 21 billones el año de la pandemia, cuando todo el mundo pensó que ahí sí, ahora sí venía. Pero poniendo eso en perspectiva, 85 billones de dólares en todo el mundo, y tú te volteas y dices, ¿y cuánto ha invertido OpenAI en inteligencia artificial? Solitos ellos en 2 años, 40 billones. O sea, la mitad de lo que se ha invertido en toda la innovación educativa en 2 años. Entonces, ahora sí no nos queda de otra. Porque es que ahí se juntan muchas cosas. Yo creo que sin duda es, no lo llamemos industria, pero un frente muy retado. Porque antes para hacer una carrera, antes hace muy poco, había que ir a un lugar. Los que sabían eran los profesores eran locales. Si querías una educación de más alta calidad, tenías que viajar y costaba mucho. Hoy en día ni te tienes que desplazar, ni los profesores son los que más saben. El conocimiento es absolutamente gratis o la información es gratis. Entonces, realmente, ese mar de conocimiento cambia las reglas completamente. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cómo ves el fenómeno de la inteligencia artificial en un momento donde la información es absolutamente al alcance de todo el mundo la tiene? ¿Para dónde vamos? Música para tus oídos. Música para mí. No venía yo preparado, no. Pero Tú siempre estás preparado para ese tipo de preguntas. te voy a responder con... Hay un examen que existe hace muchos años que se llama el último examen de la humanidad. No sé por qué le habrán puesto ese nombre. Ese examen tiene 2.500 o 3.000 preguntas. Si un doctor, PhD, premio Nobel, probablemente responde el 7 al 9% de esas preguntas en su área de conocimiento. O sea, el que sabe de física, el que sabe de química, el que sabe de biología, el que sabe de humanidades, Bueno, hoy la inteligencia artificial responde 70% de todas las materias juntas. Un ser humano normal, nosotros, si yo sacara ese examen, pues a mí me cuesta trabajo entender la pregunta. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia? Pues antes era saberse las respuestas a eso. Antes era responder a un examen. Y entonces hoy inteligencia es otra cosa. Es otra cosa. Y fíjense, hay un estudio que a mí me voló la cabeza. Resulta que la inteligencia se parece más a lo que hacen las personas con dislexia. Y a mí me voló la cabeza. Resulta que casi todos los seres humanos tenemos algún grado de dislexia, pero 1 entre cada 4 o cada 5 tienen grados avanzados de dislexia. Pues el sistema educativo, la universidad, la escuela, a un estudiante con dislexia le va le va mal porque el sistema les falla, ¿no? O sea, no pasan los exámenes, no se pueden concentrar, no memorizan. Pero ¿qué sí hacen? Se relacionan muy bien, responden con más creatividad, se comunican mejor, tienen que buscar soluciones. Y entonces de pronto hubo unos investigadores que dijeron, oye, ¿qué pasa? Ahora resulta
que las habilidades que tienen los altos grados de dislexia son más inteligentes que los que... Entonces el sistema se va a voltear de cabeza. Creo que nos acaban de graduar de disléxicos. Sí, sí. Sí, ¿no? Total. No ponen atención. Total. No, o sea, Yo escuché en algún, no fue en un podcast, en alguna conferencia, creo que fue en WOBI, en Nueva York, que alguien dijo, no hablaban puntualmente de educación, pero estaban hablando que hoy el mundo, como toda la vida, pero que hoy el conocimiento era más importante que nunca y que el conocimiento se traslada en contenido, lo que llaman hoy content. Y alguien dijo, el contenido es el nuevo petróleo y todos tenemos el contenido. A mí me pareció una frase y un statement como, el contenido es el nuevo petróleo. ¿Cómo ves tú eso? Pues mira, yo sí, primero hay que ser muy optimista para dedicarse a la educación, entonces yo tengo que dar una mirada optimista. Todo esto implica no que nos tenemos que hacer robots y no que tenemos que hipotecar el contenido a las inteligencias artificiales, ¿no? O sea, ninguno de nosotros se acuerda hoy de memoria de los números de teléfono de los familiares. Ninguno de nosotros se acuerda de memoria de cómo se llaman las calles en una ciudad. ¿Por qué? Porque le trasladamos a Waze o al teléfono, pero ahora imagínate que le puedes trasladar todo ese contenido y entonces ¿quién va a pensar? Ese riesgo, que se llama la deuda cognitiva, es real, es muy tangible. Entonces, se trata de diseñar para otro tipo de aprendizaje. O sea, no le podemos dar la responsabilidad de pensar a la máquina. Ahí sí nos cargó el pintor, como se dice. Entonces, estamos en ese riesgo también. y es que mira que, y lo hemos hablado mucho acá, y de hecho y con Neira lo tenemos claro y en la agencia es fundamental, nos mueve el corazón, decimos. Eh, en esta boom de la inteligencia artificial, y nosotros lo hemos notado muy rápido, que por ejemplo la industria y todo, ya empiezan por ejemplo en temas audiovisuales, decir, "Ah, eso se siente muy inteligencia artificial". ¿Tú no crees que viene un renacimiento de lo humano, de lo que tiene corazón? Porque sí, la información está ahí, acaba siendo información insípida. O sea, probablemente la inteligencia artificial te puede escribir una novela, pero no te la va a escribir con el corazón que lo escribió un Gabo, un Carlos Fuentes, un Shakespeare. Eh, ¿Cuál crees que va a ser el rol humano? Y cuál va a ser el libreto humano en esta nueva era que nosotros lo hemos llamado, en esta etapa bisagra y en lo que viene, en este renacimiento. Yo uso una metáfora que seguro la hemos visto todos en un meme de estos que giran, ¿no? Por ahí. Que tú tienes una escalera eléctrica en una estación y al lado una escalera normal pintada de piano. No sé si tienen esa imagen, la han visto alguna vez. Y yo uso esa metáfora para decir es que nosotros estamos confundidos pensando que la inteligencia artificial nos vino a hacer todo más fácil. Le hago la pregunta, me da la respuesta, la tengo, la produzco y ya está. Es como subirnos a la escalera eléctrica y hacer menos. Y yo estoy convencido que es todo lo contrario. Hay que subirnos a la escalera mecánica, hay que caminarla, hay que ponerle mucho más creatividad y hay que ser más humanos. Y en esa búsqueda les voy a poner un ejemplo yo me puse a buscar iniciativas humanas donde no veo nunca la inteligencia artificial pudiera competir con eso. Y encontré en Copenhague, en Dinamarca, una librería que se llama la Librería Humana. Y resulta que esa librería no renta libros, renta personas. Y renta personas para conversaciones difíciles. Entonces tú llegas a esa librería, hay que ir en verano, eso sí se lo recomiendo, pero tú llegas a esa librería humana y hay un menú y dice, hoy tenemos, cuando yo fui, en ese menú había una persona, había un anorexia. Y vi llegar a una mujer de 53 años y rentó a la señora de anorexia, que probablemente estaba en sus 30. Y se salen a caminar durante 2 horas. Esta mujer, yo la entrevisté, regresaba casi llorando y decía, creo que le acabo de salvar la vida a mi hija. Wow. Creo que puedo empatizar cómo se siente mi hija. Wow. Y yo peleaba, sentía que se quería quitar la vida, sentía que su salud estaba degradando.
y no entendía la anorexia hasta que salí a caminar con esta mujer con anorexia. Entonces digo, yo creo que deberíamos aspirar a ese eso. tipo de educación. Pero sin duda, a ese tipo de cultura. y- Perdóname que te Así. interrumpa porque me emociona mucho, porque coincide plenamente y uno corre el riesgo, y sobre todo en estos oficios tan dominados por la inteligencia artificial, donde se ve como un gran valor, yo lo veo como un antivalor. O sea, nunca va a tener la misma dosis de humanidad, de corazón, lo que es 100% humano que lo que es 100% artificial. Y me parece que sublevarse a la inteligencia artificial pues es reconocer un deterioro del ser humano donde pierde todo su valor. Y mira que eso es lo más básico, esa librería humana, pues es ese renacimiento del que te hablo, donde eres valioso por humano y no por inteligente. La librería humana en Copenhague. Sí, y te voy a decir cuál es el marketing. Ustedes que les gusta esto de las agencias de publicidad y marketing. El marketing de esta librería es unjudge someone. Mm, Dejemos de juzgar al otro. mm, Imagínate eso. Que es, en esencia, un rasgo humano. Entender que la otra persona tiene su El historia, peor, diría yo. empatizar y decir, ¿por qué te voy a juzgar si yo no sé qué ha pasado en tus zapatos, qué has vivido? Y entonces, claro, ese es el tipo de educación que tendríamos que hacer. Ahora, si seguimos pensando que hay algo que tenemos que hacer nosotros y lo hace mejor la computadora, yo digo que lo haga la computadora, pero no para quitarme la responsabilidad o para subirme yo a la escalera eléctrica y decir ya no trabajo, para que yo pueda elevar mi humanidad y pensar en este tipo de cosas. Entonces, si lo hacemos bien, y al final todo es un problema de diseño, están muchas instituciones diseñando para la deuda cognitiva, para hipotecar el pensamiento, y no están diseñando para diseñar experiencias humanas. Y mira, lo hacen bien los videojuegos. Yo entrevisté a 30 diseñadores de videojuegos, y cuando estaban ellos en su salón con post-its diseñando, yo decía, ¿y cómo le hacen ustedes? Decía, es muy fácil, nosotros diseñamos una emoción. De esa emoción tienes que tomar una acción, y de esa acción hay una retroalimentación. Y hay veces que diseñamos acciones positivas, y hay veces que te voy a diseñar una emoción, miedo, violencia, agresión, pero te voy a obligar a actuar, y dependiendo de cómo tú actúas, que esa responsabilidad es tuya, vas a tener una retroalimentación. O te mata el videojuego, o subes de nivel, o llegaste a construirte. Y entonces yo me traigo ese concepto a la educación y digo, qué fácil sería una emoción, una acción, una retroalimentación, pero que le demos al estudiante lo que hoy yo llamo agencia aumentada. La responsabilidad no es de la inteligencia artificial, es tuya. Tú te tienes que hacer cargo de por qué decidiste esa acción y de las consecuencias de lo que eso tenga. Y mira que en determinado momento, y lo hemos hablado con la Fundación del Presidente Duque, para quien hemos apoyado en algunas iniciativas, el diferencial, sin duda, entre las personas no va a estar en el nivel de conocimiento, sino en su impacto humano, como seres humanos. Y nos confundimos. Y yo creo que nosotros mismos estamos asumiendo un rol de subalternos de la inteligencia artificial, donde se nos olvida que el valor es justamente no ser inteligentes artificiales. ¿Qué sientes al respecto? Bueno, primero, ahorita que mencionaste al presidente Duque, él hizo un evento hace unos ¿Estuviste el año meses. pasado? El año pasado hizo el evento de inteligencia artificial con todos los temas, había de política, de democracia, de salud y tal, y yo hablé del tema de educación, ¿no? Con la fundación y con María Juliana. Y entonces, yo lo que creo es que esta hipotecar nuestro conocimiento, cuando nosotros empezamos a buscar en el pasado qué otra generación había vivido algo como lo que nos va a tocar vivir. Y me topé con historias como Alexander von Humboldt, como Leonardo, que son figuras que siempre han estado como referentes. Pero lo más curioso de esto era que ellos eran investigadores, eran científicos, eran comunicadores, eran filósofos, eran multidisciplinarios,
Y yo decía, me leí un libro fascinante de la vida de Alexander von Humboldt y ahí se me iluminó un poco esta claridad, ¿no? Alexander von Humboldt exploraba, traía sus conocimientos científicos y ¿saben con quién discutía? Con los filósofos, con Goethe, con Schiller. Y ahí dije, eso es lo que nos va a pasar. Vamos a tener, yo lo estoy empezando a hacer hoy con los emprendedores. Digo, ¿por qué no contratas antropólogos, sociólogos, Hablábamos filósofos? con Juan Manuel. Cuando nosotros íbamos a la escuela y decía, yo quiero ser antropólogo, y la gente decía, pero ¿y tú de qué vas a vivir? Bueno, pues hoy vamos a vivir de la humanidad, de entendernos. Claro. Y yo creo que estamos siendo optimistas a portas de un renacimiento y de un renacimiento marcado por lo humano, donde vuelven a ser valiosos los oficios, donde vuelven a ser valiosas las conversaciones, donde lo importante o no eres tú más importante por saber más, sino por ser mejor y por dejar una impronta eh, realmente importante en la humanidad. Y creo que esa conciencia se debe crear desde la universidad y desde la educación. No sé qué tan orientados hacia eso estén. Pues mira, creo que este camino al final, volver a diseñar para lo que debería ser la educación. Primero, hoy ya sabemos muchas cosas de neurociencia, sabemos cómo funciona el cerebro, sabemos que se necesita el descanso, sabemos que el aprendizaje no es cognitivo, social, emocional. Y entonces, ¿por qué no diseñar una educación que tenga un balance? Ah, pues porque era muy difícil, porque tú contratabas a un profesor por lo que sabía de su materia. Y es que fíjate que todo lo que es gratis pierde valor, ¿no? Y de una u otra forma, pues la información hoy es absolutamente gratis, inmediata. Entonces, ¿dónde va a estar lo valioso? Lo valioso va a estar en lo que no se encuentra, que es en ese toque humano, Bueno, el que que sepa solo, realmente utilizar esa que- información de la pero manera como adecuada hombre, también. pero como humano, en ese toque humano que hace que lo que tú hagas es diferente a lo que la tecnología me da. A mí, nosotros, mi querido Fer, siempre tenemos este programa o este espacio donde nos gusta cambiar de tercio, pero más que cambiar de tercio, pasar a otro tema, desde lo personal, desde lo que te apasione más. Pero me quiero anticipar tal vez con el tercer tercio que teníamos en mente. ¿Ya entendió por qué? No, pues, Fue que un día don Ricardo Salinas Pliego, más conocido en México como el tío Richie, famoso personaje, cuarto hombre más importante en términos de grupos, seguramente en México o más, oye hablar a Fernando en un encuentro en Estados Unidos, ¿en donde? En Europa, No, un encuentro virtual en la pandemia, porque todavía estábamos en pandemia. te oyó virtualmente. Y pues lo mandó a invitar a su casa o a su lugar en México. ¿Y cómo es ese cuento? Le dijo, esto es lo que él quería oír. Y le dijo en una servilleta, si no estoy mal, quiero esto. ¿Cómo es esa historia? Porque llegar a tener hoy eso que estaba en esa servilleta, la primera universidad en innovación o la más innovadora de México, en un país de 120 millones de habitantes, de años y años de tradición y de cultura y de educación, ¿cuál fue esa historia? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, realmente fue así como un pequeño toque de magia, porque efectivamente me invita para decir, yo siempre he querido hacer una universidad. Él incluso tenía en su cabeza un terreno enorme y un campus, pero estábamos saliendo de la pandemia. Yo fue el primer día que me puse pantalones después de mucho tiempo, fue para irlo a ver. Y yo le dije, no, yo creo que lo que tenemos que hacer es un argumento de que la educación puede ser distinta. Y la verdad me siento muy agradecido porque prácticamente me dio carta blanca y me dijo, pues tú me vas a venir a ver una vez al mes y me dices qué necesitas. Y lo primero que hice yo fue empezar a ver todos estos personajes que estaban en la frontera de la educación. Y dije, el espacio físico y el espacio cognitivo tienen que estar unidos. Tú tienes que crear un espacio donde no te enfrentes a algo tradicional, no es un salón de clases. Tú vas a llegar ahí y vas a decir, aquí tengo que hacer algo distinto. El espacio juega un papel. Entonces me fui a buscar a un arquitecto con la que
yo había compartido algunos paneles en eventos y tal, y le dije, vamos a hacer esto. Me fui a buscar a Minerva, a Ben Nelson, el fundador de una universidad que intentó y que sigue intentando después de 10 años romper con la educación tradicional. La y más innovadora del la mundo, más además. innovadora del mundo en ese ranking, y le dije, no vengo a copiar Minerva, vengo a hacerte pensar cómo harías Minerva después de 10 años y con lo que hemos vivido en la pandemia. ¿Cómo superarla? Y además integré un equipo de educadores tradicionales. Y entonces las discusiones que yo organizaba en esa caja de pensamiento, yo decía, si todos están suficientemente incómodos, pero todos dicen que es posible, yo creo que esto tiene razón. Y entonces, pues el arquitecto decía, no, es que tenemos que hacer espacios más rotos por acá. Y entonces el del currículum decía, no, no, pero entonces va. Y los tradicionales decían, pero qué barbaridad, esto no. Pero yo decía, ¿es posible o no es posible? Y en el momento donde todos estaban incómodos, pero era posible, ahí yo tomaba la decisión. Y empezamos a crear y a construir y a apostar por crear una educación para los inconformes. Nosotros dijimos, ¿a cuánta gente le está fallando la educación? Y hoy eso es una realidad porque muchos de estos jóvenes y no tan jóvenes pues van y dicen, es que yo ya intenté en una universidad y no me siento a gusto, o sea, estoy aprendiendo cosas que no sé para qué son. O yo ya tengo la inquietud de empezar a emprender un negocio, pero no tengo tiempo porque la universidad no me deja hacer eso, o no valora que yo estoy aprendiendo. Y O lo entonces, voy a heredar y lo tengo que o lo multiplicar. tengo que multiplicar, ¿no? Y entonces, pues yo tengo hoy, por ejemplo, un caso de una de las estudiantes que estoy trayendo justamente mañana a Colombia, pues tiene 22 años, nunca ha trabajado en su vida, nunca ha tomado un curso de computación. En la escuela le iba terriblemente mal. Pero esta niña tiene una curiosidad, un pensamiento sistémico y tiene una actitud que dice, no sé cómo se hace, pero lo voy a encontrar. Y entonces está haciendo agentes de inteligencia artificial. Y los hicimos para restaurantes, los hicimos para medios digitales, los hicimos para fundaciones. Y de repente dice, pues yo a mis 21 años ya facturé $100,000 y tengo 10 empresarios que me están ofreciendo acciones de su empresa, pero yo nunca he trabajado. ¿Qué es calidad de una universidad? Claro. Esa es una pregunta. Y además, ¿por qué le están buscando? Por ella. Y cuando uno ve ese campus, más que ese campus, ese edificio, esa corporación, porque es como entrar a una gran corporación en todo, en el look, en el feel. Y tuve oportunidad de ir a clases donde está este nuevo esquema del aula invertida y donde uno ve que es una discusión, que es un conversatorio realmente lo que hay. Y es fascinante ver ese modelo de educación, es realmente disrupción y es otra cosa, ¿no? Mira, yo 10 años atrás, cuando tomé mi primera clase en Minerva, era una clase donde estabas en el borde de la silla. Una clase online. Y te obligan, tú no te sientes nunca receptor de una clase. Tú eres creador de esa clase. Y tú en algún momento te ves envuelto en, yo tengo que opinar. Y la clase estaba, o me convences, o me cambias de opinión, o estoy contigo, o tengo una cosa que agregarte, y entonces el conocimiento se va creando así. Y hay alguien que está articulando eso. Es como las bases del aprendizaje activo. La universidad está creada en aprendizaje activo y aprendizaje experiencial. Tienes que vivir la experiencia, tiene que haber emoción. Sí, si no hay experiencia, no hay nada. Como dicen por ahí, y lo digo yo en los cursos, si el corazón no se mueve, la billetera no se abre, y en nada, ¿no? Y en nada, en nada. Nos mueve el corazón. Pues nos mueve el corazón y por eso queríamos tener este espacio contigo, mi querido Fernando, porque obviamente no es solo Colombia, no es solo México, no solo es América Latina, los que estamos siendo regiones absolutamente retadas, el mundo está cambiando y lo estamos viendo con esta cantidad de nuevos presidentes en el mundo outsiders que vienen del mundo empresarial más que del mundo de la política. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo seguramente en un Colombia, lo estamos viendo en Salvador, en otros países donde los hombres de negocio, los hombres que han estado ahí, están o tienen la posibilidad de cambiar las historias de los países, al menos por un tiempo, ¿no? Y va a cambiar toda la cultura. Yo creo que es, pero
como lo dicen varios políticos, educadores en Colombia, la esencia es la educación, la base es la educación, eh, pero Pero mire lo que nos como enfrentamos dicen con la otros, educación. pago por ver, Claro. ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cuál es el mensaje tuyo para ese estudiante que hoy está graduándose de la prepa, como dicen en México, del colegio, que quiere ver y que en un año, como mi hija Gabriela, quien conociste, quiere ver para dónde? Óyeme, ¿cómo me voy de esta universidad tradicional a la que siempre quise entrar a esta, que es una puesta en escena y algo absolutamente disruptivo, diferente, atrevido? Eh, ¿Cuál es ese consejo tuyo para esos jóvenes y esas familias, papás, de cómo abordar ese nuevo reto de la educación? ¿Cómo abrir la mente? Sí, yo creo que los papás tenemos un papel todavía muy importante porque seguimos valorando más el título, el papel, que el aprendizaje. Y eso me parece un pecado en este momento. Es como, a mí dame el papel y nosotros como papás a veces decimos, yo ya cumplí porque ya se tituló. Y yo creo que hoy los jóvenes dejan de ser pasivos ante eso. Es decir, ¿qué te mueve a ti? Hoy alguien puede decir, es que tú eres muy buena en esto, a ti te emociona, ¿y por qué no te das permiso de que en lo que te emociona, en lo que eres muy buena, encuentres otra Navega. gente, otras personas que también compartan eso o que te hagan cambiar de opinión, pero no que te amolden a una ruta? Entonces, nosotros creemos que para ganar agilidad, que es lo que se necesita en la educación, no hay otro camino más que perder el control. En donde las universidades se animan, están dispuestas, son capaces de perder el control para ganar agilidad. Y te hago el ejemplo, si tú eres una niña, un niño de 4 o 6 años, tienes 100% agilidad y probablemente muy poco control. Ese tampoco es un escenario seguro. Pero a lo mejor en tu adolescencia madura, pues mantienes mucha agilidad, pero ya tienes control. Y perder el control hoy era, antes tenías que poner una carretera y todos caminaban por esa carretera y todos en 4 años tenían un título y todos pensaban que la calidad del título era lo que decía la acreditadora y el ranking. Pues no, yo no creo que la calidad tiene que ver ni con la acreditadora, ni con el ranking, ni con el programa de estudios. Tiene que ver con el potencial que estás desarrollando estos estudiantes. Y entonces la metáfora es, en lugar de construir una carretera para que todos vayan así y controlar la velocidad y los carriles, vamos a tener que operar como con un enjambre. Y un enjambre es, imagina abejas, unas van más rápido, unas van más alto, otras van más lento, otras van más bajo, pero todas van. Y no se estrellan. Y todas van. Entonces, controlar un enjambre es mucho más difícil que una carretera. Ese es el tipo de pensamiento al que tenemos que llegar. Perder el control para ganar agilidad. Pero ¿qué grado de perder el control? ¿Qué grado de agilidad? ¿Y hacia dónde los vamos? Entonces, los papás tenemos que nutrirnos con ese concepto, con ese nuevo concepto de riesgo de perder el control. Y estos jóvenes que te están viendo hoy, que van a tomar la decisión, ellos, que mañana la van a tomar para el próximo semestre, jóvenes colombianos que te van a ver muchísimos, nuestros hijos, los hijos de nuestros relacionados, nuestros clientes, de los que ven los Juan Pablos, ese mensaje en 2 palabras para ellos, ¿cuál es? Que no es una etapa de la vida, no es un escalón. O sea, es decir, antes decíamos, pues ya terminé el colegio, ahora sigue la universidad. Y ya terminé la universidad y sigue el... Ya no es el aprendizaje no es en línea recta. La vida no es en línea recta. Y entonces, yo lo que digo es, atrévanse a experimentar, a fallar, a conectar cosas que no parecen conectadas. Si te gusta la música y te interesa la biología, ¿por qué no? Pero lo que pasa, el por qué no, es porque el programa de biología no se habla con el de música. Y ahí es donde tenemos como sociedad, Ellos mismos se declaran incompatibles. como sociedad que demandar esa ruptura de fronteras. Wow, demandar esa ruptura de fronteras. Y es ese renacimiento, ¿no? Porque Da Vinci, pues lo que lo hacía Da Vinci no era ser matemático, ni era ser escultor, ni era ser pintor, sino era ser Era urbanista, Da Vinci. músico, Era unir educador, todo lo más filósofo. grande del hombre. Era ser Da Vinci.
Y él decía que había estudiado tantas cosas y había hecho tantas cosas porque él le quería dejar un legado al mundo en todo lo que hiciera, en todos los frentes. Y mira que pues el toque de la sensibilidad, ¿no? O sea, gente con una capacidad de sentir absolutamente diferente y superior. Bueno, Negrito, creo que nos vamos felices No, con una nos vamos cantidad con de el dudas. No corazón nos vamos lleno. con ninguna respuesta, nos vamos con muchas preguntas de hacérnoslas a nuestros queridos amigos que nos están viendo y hay una cantidad de jóvenes que están tomando esas decisiones. Mi querido Fernando, esperamos que no sea fue la primera, pero no la última vez que nos acompañes, que nos estés nutriendo y nos estés contando cómo avanza esto. En mi caso, el hecho de conocerte, el hecho de haberte visto, esta es la tercera, cuarta, quinta conversación que tenemos, como papá ya me llevó a retar todo el status quo, a pensar en la educación que siempre hubiese querido en mi país tradicional y demás, para apostarle a esto que creo que me pareció fascinante. Y al ver a mi hija salir de ahí en videollamada con los ojos brillantes, decir, wow. Ese es el wow que necesitamos. Yo creo que hoy lo que necesita el mundo es un wow y un wow factor que no se los vamos a dar con el tradicionalismo ni con lo de antes. Entonces, gracias por estar acá, mi querido Fer. Y Gracias Juanpa, por tu tiempo, además porque viene de un avión, ha hecho un día maratónico y acá y viene estuvo. con eventos grandes Increíbles. y vamos a estar sabiendo de Fernando, Qué gran de experiencia. Zlatan en Colombia. Esta es tu casa. Y bueno, nos vamos entonces. Fer, gracias por esta foto que siempre tenemos. Juanpa, llegamos al programa número 15, ya está empezando el próximo año, vienen cosas maravillosas, sorpresas. ¿Y dónde nos vemos aquí? ¿En 15 días? ¿Dónde? Aquí en los Juan Pablos. Listos. ¡Good! Muchas gracias. Señores, Oye, qué ¿aprendieron la maravilla. vaina? ¿Cómo Bien, es? ¿no? Muy bien. Qué maravilla de conversación. Qué maravilla.